Gloria sea el nombre del Señor. Nos gozamos porque el Señor una vez más nos da esta oportunidad de reunirnos por estos medios para reconocerlo a Él, para adorarle. Gloria sea el nombre del Señor. Eh, para darle gracias por lo bueno que Él ha sido por nosotros, porque Él nos libró del pecado y de la muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a empezar el estudio de la palabra del Señor hoy, empezando por ponernos en la mano del Señor para que sea Él dirigiéndonos. Amante de Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites reunirnos, Señor, por estos medios con el mismo propósito, Señor, de reconocerte, de agradecerte, Padre Santo, Señor, de darte la gloria, de darte el honor que tú te mereces, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, y confiando que la obra que tú has comenzado, Señor, que tú la terminarás, Padre Santo. Te pedimos, Dios mío, que seas tú, Señor, dirigiéndonos, Señor, en el estudio de la palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, esté dando la palabra, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros, que obre en nuestros corazones, Señor, para continuar la transformación que tú has empezado en nosotros. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues nosotros estamos siguiendo el estudio que hemos llevado de Primera de Samuel, y la semana pasada estuvimos estudiando el capítulo 17 de Primera de Samuel. Vimos la victoria de David la semana pasada contra el gigante Goliat. Vimos que lo que aparentaba ser una casualidad, que en aquel lugar, en aquel momento, David estaba sirviendo un mandado que su padre lo había enviado a llevarle comida, a llevarle provisiones a sus hermanos que estaban en el campo de guerra. Y al David llegar allá, era el día número 40 ya, en el que el gigante Goliat se levantaba amenazando el campamento de Israel, y nadie del campamento de Israel se atrevía a levantarse en contra del reto que Goliat estaba haciendo. Nadie se atrevía a confrontarlo. Pero nosotros empezamos allí a ver lo que había en el corazón de David, que David tenía un celo por las cosas de Dios, y él no cabía en la mente de David el que nadie se levantara a pelear en contra de Goliat. Vimos que cuando David se propuso en su corazón, movido por Dios, el levantarse en contra de Goliat, vimos que tuvo oposición. Vimos inicialmente con que su hermano mayor trató de ridiculizarlo, diciéndole: ¿a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Dando a entender que era alguien tal vez irresponsable, que era alguien que no tenía una responsabilidad para poder levantarse en contra de Goliat. Vimos también que cuando David, entonces, al escucharlo, lo llevaron ante Saúl. Vimos que Saúl le dijo en el versículo 33, le dijo: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y el hombre de guerra desde su juventud. Pero esta oposición, esto que pudo haber causado dudas tal vez en el corazón de cualquier persona, esto no causó duda en el corazón de David. Esto no hizo cambiar de parecer a David. A David no le importó la estatura de Goliat, no le importó que Goliat era un guerrero de mucha experiencia, no le importó que Goliat tenía una armadura que vemos que la describe que era prácticamente impenetrable. Vemos la respuesta de David ante esto en el versículo 32. Dice: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. David le contó también cómo Dios había ayudado anteriormente, cuando él se había enfrentado a las bestias salvajes, cuando se habían levantado en contra de cuando él cuidaba las ovejas de su padre. Lo vemos en Primera de Samuel capítulo 17 versículo 34 al 37. Dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y se levantaba contra mí y yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano
de este filisteo. Vemos que David tenía su confianza puesta en el Dios de Israel y sabía que aquel gigante, él teniendo su mirada no en lo grande de la oposición que tenía, sino en lo grande del Dios que él le servía. Nosotros dijimos que hemos tenido diferentes experiencias con Dios, hemos visto la mano de Dios moverse en nuestra vida en diferentes problemas, en diferentes circunstancias, y de la misma manera que Él se ha movido, que Él nos ha librado, que Él nos ha ayudado, nosotros podemos tener la seguridad, la certeza de que Él continuará ayudándonos. Gracias al nombre del Señor. La misma certeza que tenía David, que como Dios lo había ayudado anteriormente, Dios lo iba a ayudar a acabar con el gigante que él tenía al frente, y Dios lo ayudó y David tuvo la victoria. Terminamos viendo cómo David andaba con la cabeza de Goliat, cargándola como trofeo, como prueba, como demostración de lo que Dios había hecho. Y vamos nosotros a seguir el estudio y vamos a estar viendo el capítulo 18 de Primera de Samuel. Vamos con los primeros versículos. Capítulo 18 de Primera de Samuel. Aconteció cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, después de que David mató a Goliat, terminamos viendo el capítulo 17, que llevaron a David ante Saúl, y Saúl estaba hablando con David, estaba cuestionando de quién tú eres hijo. Dice, después de haber acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo, y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a su casa, a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él lo amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Vemos que en este intercambio de lo que la conversación de Saúl y David, Jonatán estaba escuchando las cosas que estaban sucediendo. Vimos anteriormente cómo valientemente David había dicho a Saúl que no se preocupaban, que Dios le iba a dar la victoria. Vimos anteriormente cómo David daba testimonio ante Saúl, que Dios le había dado victorias anteriores, y el mismo Dios le iba a dar victoria en contra de Goliat. Vemos que Jonatán, el hijo de Saúl, está escuchando lo que David está diciéndole a su padre, al rey Saúl, y vemos que en mi opinión, cuando Jonatán está escuchando estas palabras de David, Jonatán se está identificando con David. Él se está viendo a sí mismo en las acciones de David. Él está viendo como de la misma manera que Dios lo había usado a él anteriormente, Dios estaba usando a David. Estaba viendo que el mismo Dios que le había dado la victoria a Jonatán anteriormente le había dado esta victoria a David, que tenía su confianza puesta en el mismo Dios. Gracias al nombre del Señor. Habíamos visto anteriormente cómo Dios le había dado esa gran victoria, que cuando Jonatán se levantó en contra de los filisteos, y solamente él y su paje de armas lograron matar a 20 filisteos, y luego tener una victoria aún mayor cuando Jonatán se levantó y Dios puso el pensamiento en su mente que para Dios no era difícil salvar con muchos así como con pocos. Y ese es el mismo tipo de actitud que tiene David, y es lo que Jonatán está viendo. Él se vio en David, se vio en las palabras de David, vio que le servían al mismo Dios. Él se conmovió cuando vio a David, vio a este joven pastor que no tenía nada. Este joven pastor que tenía sus vestimentas del campo, sus vestimentas del oficio que él hacía. Un joven que tenía grandes cualidades de guerrero, pero no tenía equipo, no tenía ropa de guerrero. Y vemos que Jonatán se desprendió de todo. Se desprendió de sus ropas reales, se desprendió incluso de su espada, de su arco,
y se lo entregó a David. Vemos a Jonatán en esta actitud admirable de desprenderse de sus pertenencias para dárselas a David, identificándose cómo Dios había usado a David para darle la victoria, identificándose en cómo Dios había usado a David para darle esta gran salvación al ejército de Israel. Y se nos sigue hablando de la conducta de David. Se nos dice que Saúl entonces se quedó con él, no permitió que regresara de nuevo a las casas de su padre. Obviamente había visto estas cualidades que tenía David, había visto que Dios estaba con David y veía que David tenía un comportamiento intachable. Vemos que los logros, que la fama, que el reconocimiento que David estaba teniendo no se le subía a la cabeza. Y eso lo hizo entonces a David alguien que era admirado, que era aceptado ante el pueblo y también ante los siervos de Saúl. No todas las personas tienen la capacidad de ser reconocidos, de ser admirados y mantenerse humildes en medio de, dentro de esa situación. Pero eso nosotros vamos a ver que va a ser lo que vamos a ver en la vida de David. Cuando Dios nos usa para hacer algo, cuando Él nos usa de alguna manera, para nosotros es un privilegio, pero siempre tenemos que entender, reconocer que para Él es toda la gloria, que nosotros solamente somos los instrumentos que Dios usa en un momento para hacer alguna función, pero para Dios es toda la gloria. Y eso es lo que David está haciendo y lo que vamos a ver en la vida de David. Cuando estamos viendo esta relación que existe y vamos a ver de aquí en adelante entre Jonatán, el hijo de Saúl, y David, en este tiempo que hay un grupo de mucha influencia, de mucho poder político y social, ellos tratan de utilizar esta relación de hermandad y amistad que nosotros estamos viendo aquí y que vamos a continuar viendo a través de Primera de Samuel entre David y Jonatán, para pintar y tratar de decir que esto es un ejemplo de una relación homosexual dentro de la Biblia. Pero esto no es así de ninguna manera. No hay nada que identifique esto, que sugiera esto en la Biblia, sino que este grupo de personas, como dijimos, que tienen mucho poder político y tienen mucha influencia social, tratan de encontrar apoyo a su conducta inmoral, a su conducta que la Biblia condena, y tratan de encontrar apoyo en la Biblia. Pero nunca van a encontrar apoyo de esa conducta en la Biblia. Nunca van a encontrar que esto es una conducta que es aprobada por Dios. E incluso cuando nosotros vemos los ejemplos que la Biblia nos da acerca de esa conducta en particular, nosotros vemos que en Sodoma y Gomorra fueron destruidas precisamente por esa conducta. Cuando estuvimos viendo el libro de los jueces, vimos también el juicio que cayó sobre la tribu de Benjamín también, precisamente por esa conducta. Y vemos en el capítulo 1 de la carta a los romanos también que el apóstol Pablo habla acerca de esta conducta y habla acerca de cómo Dios desaprueba este tipo de conducta. Vemos en Romanos capítulo 1, versículos 24 al 28, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene. Dios no aprueba esta conducta y vemos precisamente en la descripción que está hablando Pablo en la carta a los romanos, en el capítulo 1, en la condición de estas personas y
la condición que nosotros estamos viendo que es predominante y tiene mucho poder político en el día de hoy. Pero esto, aunque haya encontrado aceptación social, esto no es una conducta que Dios aprueba. Dios no está esperando que una conducta sea aprobada por un grupo de gente que tenga poder político para entonces cambiar sus estatutos. Nuestro Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que era mal ayer sigue siendo mal en el día de hoy. Lo que Él condenaba en el día de ayer continúa condenando en el día de hoy. Y esto no es lo que nosotros vemos en la relación de Jonatán y David, sino que es una hermandad, es una amistad, hermano, que vemos entre los dos. Vemos el versículo 6 en adelante. Dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Cuando un ejército salía a la guerra, salía al enfrentarse a un ejército, a su oposición, la condición del pueblo era una condición de estrés, de preocupación. No sabían si sus familiares que habían ido a la guerra iban a perder la vida en ese conflicto. Por eso vemos que cuando ellos se enteraban de que había victoria, existía un gran regocijo, un cántico, una alegría y danza. Y esto es lo que nosotros estamos viendo en esta demostración de cuando Saúl regresaba. Ellos habían escuchado ya que habían salido victoriosos, y esto es lo que está sucediendo. Y dice el versículo 7: y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Saúl no tenía ningún problema con la primera estrofa de esta canción que decía: Saúl hirió miles. A Saúl nunca le había importado robarse el crédito por las victorias, por las hazañas de otras personas. Ya habíamos visto anteriormente cuando Jonatán atacó la guarnición de los filisteos, Saúl tocó trompeta y el crédito fue para Saúl y no para Jonatán, que había sido el de la hazaña. Saúl no tenía problema tomando crédito por las hazañas de los demás. Pero él tenía problema con esta segunda estrofa, y era su preocupación ser siempre la persona que tomaba el crédito, la persona que tomaba la gloria de cada una de las victorias. Él no quería que nadie se viera en una posición más alta que él. No quería que nadie tuviera más prestigio, fuera más admirado que él. Y dice el versículo 8 en adelante: y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David la evadió 2 veces. Vemos que existe una gran diferencia en lo que nosotros estamos viendo en el comportamiento que vemos en Saúl y en el comportamiento de su hijo Jonatán. Ya habíamos visto que Samuel le había dado la noticia a Saúl que el reino sería quitado de él y que le sería dado a otro mejor que él. Sin embargo, vemos aún Saúl conociendo esto. Saúl no soporta que nadie sea más popular que él. Él empieza a ver a David como una amenaza a su reino, una amenaza al poder que él tiene. El enemigo está entonces circulando en su mente, está atormentando su mente, está atacando su mente, y tal vez está llevando a su mente aquella canción que a él no le gustaba, aquella canción que tal vez la escuchaba en todas partes, que decía: Saúl hirió 1,000 y David 10,000. Ellos entonces, al Saúl haber entrado en esta condición, como ellos ya habían visto anteriormente, cuando él caía bajo esta opresión,
depresión mental y ataque demoníaco que tenía sobre él. Llevaron a David como lo habían llevado anteriormente, como estaban ellos acostumbrados, para que David tocara el arpa, y David llevó su arpa y comenzó a tocar el arpa. Pero en esta ocasión, Saúl, mientras David tocaba el arpa, Saúl tenía su lanza con él y trató de clavar tirar la lanza a David para que David quedara muerto en la pared, y lo hizo en 2 ocasiones, pero David en ambas ocasiones logró evadir la lanza de Saúl. Y esta es lo que vemos en la reacción que tiene Saúl ante aquella gran victoria de David, ante que David fuera reconocido por el pueblo de Israel. Sin embargo, vemos que la actitud de Jonatán es algo completamente distinto que lo que tenía David. Y Jonatán era aquel que estaba destinado, de acuerdo a cómo funcionaban las cosas, para que heredara el trono después que Saúl muriera. Pero esto a Jonatán no le importó, esto a Jonatán no le interesó. Cuando él escuchó las palabras de David, cuando él escuchó lo que estaba en el corazón de David, vimos que Jonatán se desprendió de todo, que le entregó sus ropas reales, que le entregó su espada, que le entregó su arco. Jonatán sabía que David le servía al mismo Dios que él le servía, el mismo Dios que le había dado victorias a él anteriormente. Y era más importante para Jonatán obedecer a Dios que la posición que le correspondía a él siendo hijo de Saúl. Cuando nosotros vemos en los evangelios el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, vemos que los líderes religiosos tienen un comportamiento similar a este comportamiento que nosotros vemos en Saúl. Vemos que los líderes religiosos se vieron amenazados con poder, al que la gente seguir a Jesús. Ellos se vieron amenazados a ellos perder su poder político, su poder social y religioso que tenían sobre el pueblo. Y ellos eran conocedores de las escrituras, o sea que ellos sabían que Jesús cumplía con todas las profecías que se hablaba en el Antiguo Testamento acerca del Mesías que habría de venir. Sin embargo, vemos que a ellos les importó más su poder político, su poder sobre la gente, que reconocer la verdad de lo que ellos conocían en las Escrituras. Vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, que el Señor Jesucristo le señala esto a los líderes religiosos. Le dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, las escrituras, el Antiguo Testamento, lo que ellos conocían, daban testimonio de que el Señor Jesucristo es el Mesías. Sin embargo, ante la amenaza, igual que Saúl, de ellos perder el poder en lo cual ellos estaban aferrados, el poder sobre la gente, vimos que ellos planearon quitarle la vida al Señor, la misma manera que Saúl planeó quitarle la vida a David. Pero también en el tiempo de Jesús nosotros vemos un ejemplo similar al de Jonatán, un ejemplo de alguien quien al reconocer quién es Jesús, al reconocer quién era, él no le importó perder sus seguidores. Esto lo vemos en el ejemplo de Juan el Bautista. Cuando nosotros vemos que los discípulos de Juan el Bautista vienen a Juan el Bautista diciéndole que aquel que él bautizó está bautizando, y que todo el pueblo, toda la gente está yendo a donde él. Ellos están entendiendo, es posible que ellos estén entendiendo que pueden provocar algún tipo de celo en Juan el Bautista, que el ministerio del Señor Jesucristo estuviese creciendo. Pero vemos que en la respuesta de Juan no existe ningún tipo de celo. Vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 30, dice: es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Gracias al nombre del Señor. Nosotros estábamos, en el caso de nosotros, bajo el juicio de nuestro pecado. No había nada que nosotros podíamos hacer por nosotros mismos, pero Cristo pagó el precio de nuestro pecado. Él nos dio la victoria. Él
pagó el precio de que nos correspondía a nosotros, derramó su sangre por nuestros pecados. Y nosotros, reconociendo lo que él ha hecho por nosotros, tenemos que seguir el ejemplo de Jonatán, desprendernos de todo lo que nosotros tenemos cerca, valoramos, y ponerlo a la disposición de él, entender lo que Juan el Bautista entendió, que nosotros tenemos que menguar para que Cristo crezca, la influencia del Señor crezca en nosotros, la obediencia de nuestro Señor Jesucristo esté presente en nuestras vidas. Gloria sea el nombre del Señor. Vemos el versículo 12 en adelante. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel, Mehoalita. Habíamos visto en el capítulo 17, cuando Goliat estaba retando al campamento de Israel por 40 días, vimos que el rey Saúl había prometido que aquel que venciera a Goliat se le iban a dar 3 cosas. Primeramente, se le iba a dar a la hija mayor del rey Saúl como mujer. Segundo, se le iba a dar grandes riquezas, y también se iba a exonerar la casa de su padre de pagar impuestos. Pero vemos aquí que Saúl no había cumplido con lo que él había prometido. Saúl podría ser un gran político en nuestros días, en el cual cuando vemos que hace campaña, hace grandes promesas, pero cuando le corresponde cumplir con sus promesas, se olvida de aquello que prometió. Y esto es lo que Saúl está haciendo en este momento. Él se olvida de lo que él prometió cuando estaba bajo una condición difícil, cuando él era el líder de la nación y a él era que le correspondía pelear en contra de Goliat. Sin embargo, vemos que él ahora entonces está añadiendo condiciones adicionales, pone a David sobre un grupo de 1000 hombres para que pelee batallas en contra de los filisteos, está poniendo a David tal vez en condiciones difíciles para que la mano de los filisteos fuera en contra de David y mataran a David por el celo que él tenía en contra de David. Pero vemos que Dios está usando a David en medio de todo esto. Dios le está dando grandes victorias a David en contra de los filisteos. Y lo que Saúl quiere hacer en contra de David, Dios lo está tornando para el bienestar de David. Vemos que el pueblo de Israel ama a David y vemos que nos dice que lo ama porque él entra y sale, pero lo que eso nos deja saber, como mencionamos anteriormente, en el entrar y el salir, era que él salía a las batallas y regresaba victorioso con todo el pueblo. Eso nos deja saber que cuando, como dijimos, cuando se iban a la guerra, había una gran angustia en los familiares que estaban en la población de Israel, pero ellos amaban a David porque David salía victorioso y regresaban sus familiares vivos. O sea que lo que Saúl está haciendo en contra de David, tiene intención de hacer en contra de David, Dios lo está tornando para el bienestar de David. Y aún así vimos que Saúl todavía no cumple su promesa. Había dicho que fuera valiente y que peleara las batallas de Jehová. Vimos que vino alguien con una gran dote y obviamente por ser una hija del rey, el precio de la dote tendría que ser mayor. La dote era un precio, una cantidad de dinero, de pertenencias que tenía que dar el novio para que le fuera entregada
mujer para casamiento. Esto era como una manutención anticipadamente. Vemos en el caso de Jacob que su dote fue que trabajó 7 años por cada una de las hijas de Labán, 7 por una y 7 por otras. Pero típicamente era una cantidad de dinero, de pertenencia que se daba en el caso de que el hombre decidiera darle carta de divorcio a la mujer. El padre tendría ese dinero, esas pertenencias para la manutención de su hija que regresaría a la casa. Pero vemos que tal vez vino alguien con una dote grande y convenció a Saúl de que se la diera. Tal vez Saúl quería causar cierto tipo de conflicto, como está el ejemplo que vimos anteriormente de Sansón, cuando los filisteos dieron a su novia y causó conflicto. Pero vemos que ante todo esto, David continuó obrando prudentemente. David no se levantó en contra de Saúl, no se pronunció en contra de Saúl. Vemos el versículo 20 en adelante. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos, hablad en secreto a David, diciéndole, he aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Nos dice aquí que la segunda hija de Saúl amaba a David. David era alguien que era reconocido, era alguien que tenía mucha fama ahora dentro de la nación de Israel. Y vemos algo extraño en el comportamiento de Saúl. Él odia a David, él quiere a David muerto, entonces le ofrece a su hija para que le fuese lazo a David. Vemos que él envía a los siervos, a sus siervos, a hablarle a David acerca de esta propuesta, para convencerlo y darle a entender que el rey lo amaba, que los siervos del rey lo amaban, y por eso le iban a dar a su Saúl le iba a dar a su segunda hija en matrimonio. Pero vemos que ante todo esto, David mantiene una posición humilde. David está diciendo que quién es él para que se le diera a la hija del rey en matrimonio, que es algo grande ser el yerno del rey. Pero vemos en esto también que Saúl no había cumplido con la segunda de las 3 promesas que había dado cuando David mató a Goliat. Recordemos que la primera era su hija en matrimonio, la segunda era que le daría grandes riquezas, pero vemos David aquí diciendo que él era pobre, que era alguien que no tenía los medios como para pagar la dote de una hija del rey. Vemos de nuevo que Saúl no ha cumplido con las promesas que había dado, lo que estuvimos viendo en el capítulo 17. Vemos el verso 24 en adelante. Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey, y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Vemos que cuando vimos la promesa que había dado Saúl anteriormente a David, no tenía nada que ver con la dote, sino que vemos ahora que Saúl está introduciendo esta nueva proposición, esta nueva condición para él darle a su hija en matrimonio. Vemos que la condición de lo que el rey Saúl ofrece, le está proponiendo a David, continúa, es algo que es cambiante.
es parecido a lo que la situación que vimos en Génesis con Labán y Jacob, cuando Jacob le dice, se queja y dice que Labán ha cambiado su salario 10 veces. Pero vemos que David no se quejó. David dice que le pareció bien esta propuesta y no solamente mató a 100 filisteos, sino que mató a 200 filisteos. Pero Saúl hacía todo esto para hacer caer a David en contra de los filisteos, para que ellos lo mataran, o para en este momento que ellos se quedaran ofendidos en gran manera en contra de David y se levantaran en contra de David y le quitaran la vida. Pero al David haber cumplido esto, y no solamente lo cumplió, sino que se excedió, en vez de 100 hombres, él mató a 200 filisteos. A Saúl no le quedó otra alternativa entonces que dar a su hija Mical por mujer a David. Dice el versículo 28 en adelante. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Vimos que todo lo que Saúl hacía en contra de David, las posiciones difíciles en que él ponía a David en contra de los filisteos, David salía victorioso. David salía ganando en todas estas campañas en contra de los filisteos. David salía vencedor y la fama de David aumentaba. Y no dudo que en medio de todo lo que está sucediendo, aquella situación, aquella canción que atormentaba a Saúl continuaba, que Saúl había herido a miles y David había herido a decenas de miles. Pero vemos que Saúl continuó enemistándose con David. Esta situación continuó afectando a Saúl. Cuando Saúl lo que debió hacer fue tener la conducta que tuvo Jonatán, pero Saúl en este momento estaba demasiado aferrado, apegado al trono de Israel, más apegado al trono de Israel que apegado a lo que era la voluntad del Señor. Y es una situación triste. Y es una situación que le puede suceder al ser humano. Por eso la palabra de Dios nos dice que no amemos las cosas de este mundo. Dice, no amáis al mundo ni a las cosas del mundo. Porque aquel que ama las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Nuestra conducta debe ser la conducta en la cual nosotros vimos a Jonatán, que no se apegó a lo que le correspondía a él por derecho de ser hijo de Saúl. Que le correspondería ser el heredero de la corona, del trono, ser el próximo rey de la nación de Israel, sino que Jonatán puso todo lo que a él le pertenecía, sus ropas reales, sus armaduras de guerra, las puso a la disposición de David. Nosotros debemos entender que todo lo que nosotros tenemos ha sido por beneficio de Dios, lo recibimos de Dios, y no apegarnos a las cosas que nosotros tenemos. El Señor tiene cuidado de nosotros. Nosotros debemos de buscar el reino de Dios y su justicia. Gloria sea el nombre del Señor. No debemos de preocuparnos por esas cosas, todas nuestras necesidades, todas esas cosas que muchas veces nos causan preocupación. La palabra del Señor dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas esas demás cosas nos serían añadidas. Gloria sea el nombre del Señor. Hasta aquí el estudio de la palabra de Primera de Samuel, capítulo 18. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Dios mío. Te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, que hemos traído en el día de hoy, Señor, continúe obrando en los corazones de cada uno de nosotros, Padre Santo, que sea de bendición en cada uno de los hogares que ha llegado esta palabra, Padre Santo, Señor, que nosotros reconozcamos lo que tú has hecho por nosotros, Señor, que tú nos has dado una gran victoria en contra del pecado cuando nosotros no podíamos hacer nada, y entendiendo esto, Señor, nosotros nos rindamos a tus pies, Padre Santo, con todo lo que tenemos, lo pongamos a tu voluntad, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al nombre del Señor. Hasta aquí el capítulo 18 de Primera de Samuel. Con la ayuda de Dios, si Él así lo permite, vamos a continuar dándole seguimiento a este estudio de Primera de Samuel. Les exhorto que lean anticipadamente los próximos dos capítulos, 19 y 20, para el estudio de la semana que viene. Yo sé que será
de gran bendición, y aquellas personas que han estado con nosotros sintonizándonos a través de la transmisión que estamos haciendo de Facebook Live. Le invitamos a que estén con nosotros la semana que viene por los mismos medios que han estado con nosotros en el día de hoy, y que el Señor les continúe bendiciendo.